Muy bien, pues no hay ninguna sorpresa. Vamos a continuar con el Sermón del Monte, nuestra serie de predicaciones expositivas sobre el Sermón del Monte. Y quisiera, para empezar, recordando que se trata de un sermón que sí estamos predicando expositivamente, pero que debemos verlo como un todo. ¿Sí? El Señor Jesús se sentó y empezó a hablar a esa audiencia que Él tenía por delante. Y son varias cosas, ¿no?, las que Él estuvo tocando con esa audiencia. Y el orden que hemos visto que Él siguió fue el siguiente. En primer lugar, describe cómo es el carácter del discípulo, cómo es el carácter de aquel que ha experimentado ese nuevo nacimiento, que el Espíritu ha obrado en su corazón. En segundo lugar, nos explica cuál es el efecto que produce esa persona en el mundo, ¿verdad? Nos habla de la misión, cómo vive, cómo afecta a todos aquellos quienes le rodean, cuál es su reacción ante las cosas del mundo, ¿no? Somos sal, somos luz, eso es lo que nos dice el Señor Jesús. En tercer lugar, Él vino a decir, para aquellos que estuvieran dudando, que Él no contradice en nada la ley y los profetas, sino que Él es el cumplimiento perfecto de todo lo que encontramos en las Escrituras. Que en Él no hay ni variación ni ningún tipo de contradicción. Él es aquel en quien se cumplen todas las profecías, Él es aquel en quien todos los ritos, todas las ceremonias estaban apuntando y tiene su cumplimiento perfecto en la persona y en la obra de Jesús. Y toda su enseñanza está en concordancia, tiene en íntima relación con todo lo que encontramos en las Escrituras. Y lo hace denunciando la enseñanza errónea, si recordáis, de los escribas y fariseos, aquellos notables del momento, esos hipócritas endiosados de la época. Y lo que Jesús dice, la enseñanza de ellos, que se fija, que subraya lo superficial, lo externo, la conducta así por encima, es errónea. Quizá ellos conocen la ley al dedillo, pero no se han enterado de qué va. No la saben interpretar y su mensaje, el de Jesús, apunta al corazón. Y a partir de ahí vimos, con una serie de ejemplos, ¿no?, cuando el Señor Jesús trata acerca de la ira, cuando trata acerca del divorcio, del adulterio, de los juramentos, cómo debemos tratar con nuestros enemigos. Son mensajes que apuntan al corazón. Mientras aquellos escribas y fariseos trataban lo externo, Él dice, vamos a ver cuál es la interpretación que hay que darle a esa ley. Vamos a ver un poquito más allá. Continuando con su enseñanza, dice, viene a denunciar la hipocresía, ¿verdad? En el capítulo 6 inicia con esa afirmación, guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos por los hombres, guardaos de la hipocresía. Y a partir de ahí veíamos cómo nos enseña a dar limosna, ayudar a los demás, cómo debemos orar, cómo debemos ayunar siempre para la gloria del Señor, buscándole a Él, no para ser vistos. Nos enseña también, lidiando con el tema de la hipocresía, cómo luchar contra esa tendencia a la mundanalidad que tantas veces acecha, en el sentido de no declararle el amor a las cosas del mundo y a no mostrarnos ansiosos, en esa ansiosa inquietud, en ese afán por las cosas del mundo. Y ahí nos detuvimos, ¿verdad?, en el último mensaje, pero ahora el Señor seguirá tratando en su gracia, en su misericordia, con cada uno de nosotros, porque en este viaje, en ese peregrinar que es la vida, nos relacionamos entre nosotros, ¿verdad? No estoy descubriendo nada más allá. Estamos relacionándonos unos con otros, entre hermanos en la fe, a nivel familiar, nos relacionamos ahí fuera, en el trabajo, en el instituto, con los vecinos, con los amigos, con alguien que pasa y ni tan siquiera conocemos. Así que os invitaría a que me acompañarais a Mateo capítulo 7,
Vamos a leer del 1 al 6, aunque trataremos hasta el 5. A partir de aquí, Jesús viene a decirnos cómo debemos relacionarnos con los demás. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mirad, estoy convencido, estoy altamente persuadido de que el mensaje de hoy es urgente. El mensaje de hoy para la Iglesia es urgente, es importantísimo. Y creo que si analizamos nuestros días, si analizamos cómo nos relacionamos, tener una interpretación correcta de lo que está enseñando aquí el Señor Jesús es importantísimo, es de una necesidad apremiante. Porque una lectura errónea de estos versículos, una interpretación incorrecta de ellos, lleva a la confusión, lleva al desastre y lleva a causar estragos en las relaciones humanas. El ambiente de hoy, el ambiente de esta sociedad, un ambiente también a veces cargado que se impregna dentro de las iglesias, hace que este mensaje sea urgente. Si, como decíamos antes, si como discípulos del Señor, el discípulo quiere saber lo que dice el maestro, ¿no es así? Para seguir al maestro debemos saber qué es lo que nos está enseñando. En consecuencia, desechamos lo que nosotros creemos que debería decir aquí. Y queremos abrazar lo que realmente el Señor Jesús nos está enseñando. Desechamos nuestra idea de cómo deberíamos dirigirnos al otro para abrazar lo que el Señor Jesús nos dice que hagamos con los demás. No se trata de definir nosotros lo que es el amor o lo que el amor hace, sino lo que el Señor Jesús nos dice que debemos hacer hacia los demás. El mensaje de hoy es importante, decía, porque en una época como la presente, en la que cada uno va a lo suyo, una época en la que prima el egoísmo, una época en la que busca lo fácil, la tranquilidad, oye, ¿para qué te vas a complicar la vida si ya es lo suficiente difícil? ¿Para qué te vas a meter en ese berenjenal? ¿Para qué te vas a involucrar con esa persona diciéndole lo que quizá no le gusta? ¿A qué? ¿Y por qué os digo todo esto? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con ese? ¿Para qué vas a decirle lo que no le gusta? Porque muchas veces vamos a saber cuál es la reacción de tal o cual persona. No juzgues. Ese es el argumento que muchas veces, o la respuesta que muchas veces te encuentras, y sobre todo, os puedo decir, sí, en los poquitos años que llevo de ministerio pastoral, la respuesta que muchas veces te encuentras: no juzgues. En una consejería bíblica, cuando te piden opinión y tú das la opinión, o cuando tratas de, en amor, ayudar al hermano, tratar de reconducirle, de aconsejar, porque le amas, y toda la respuesta que te encuentras es no juzgues. Amparándose en un versículo que, como veremos, no se presenta como una barrera para que no se pueda opinar. Y el esquema que os propongo en el día de hoy es el siguiente. Es ver en primer lugar qué es lo que no significa ese texto. Vamos a adentrarnos a la enseñanza del Señor Jesús viendo primero qué es lo que no está diciendo. Veremos en segundo lugar qué es lo que sí está diciendo. Las razones por las que lo dice. Y veremos en una última instancia una medicina que se nos propone en el texto. Así que vamos a ver en primer lugar lo que no significa este texto.
Algunos lo interpretan literalmente como os decía, no juzgues. Vamos, no te metas. Como si el cristiano no tuviera derecho o no tuviera por qué dar su opinión respecto de otras cosas, respecto de otras personas, respecto de determinados estilos de vida, caracteres, tendencias a la pecaminosidad. No hay que juzgar, dicen. Mejor seamos blandos, mejor seamos indulgentes, mejor pasemos todas las cosas por alto, miremos hacia otro lado, alcemos la bandera de la permisividad en pos de la paz, la tranquilidad y la unidad de todo aquel que se llame cristiano. Todos somos uno, dicen. Unidad, comunión, aceptemos todo lo que se proclame, todo lo que se diga, mientras estemos en paz, en tranquilidad, porque somos uno. Mientras uno se identifique como cristiano, lo demás, no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con eso. En absoluto, no es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Os he dicho, vamos a considerar tan solo hasta el versículo 5 en esta mañana, pero a propósito he hecho leer hasta el 6. Un versículo donde Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo vamos a poner en práctica ese texto de no dar lo santo a los perros si no tratamos de discernir, de analizar, de juzgar? ¿Cómo saber qué clase de persona es aquella a la que Jesús aquí está identificando como perro? ¿Cómo vamos a hacerlo si no ejercitamos ese juicio? Ahora, por supuesto, después iremos a ver qué es lo que el Señor Jesús está condenando, porque no todo vale. Un poco más adelante Jesús dirá también, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo te vas a guardar de ellos? ¿Cómo te vas a defender? ¿Cómo te vas a alejar de ellos si no disciernes quién es un falso profeta? ¿Quién viene con vestiduras, pero es un lobo rapaz por dentro? ¿Cómo vas a separarte de la enseñanza de ellos si en un conocimiento de la palabra no dices, yo no voy por ahí, yo no sigo a este o a tal hombre? Parecen inofensivos, honrados, aclamados muchas veces. Ya cuando lleguemos ahí abordaremos con más profundidad el tema de los falsos profetas. Pero nos dice, no te dejes engañar por la apariencia. Entonces, la lógica ya nos muestra que debemos discernir, debemos analizar. Tienes que discernir. Sigue diciendo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Mira el fruto, analiza, considera si en su vida, para que nos entendamos, ha habido un cambio que muestre que realmente se trata de una persona que se ha convertido al Señor, que ha dejado atrás la vida de pecado, que el pecado ya no reina en esa persona, sino que se ha sometido al señorío de Cristo por la obra del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hay en la vida de esa persona? ¿Qué frutos hay en el carácter? Discernir. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y considerando estos ejemplos del testimonio mismo de Jesús, lo que vemos en la enseñanza de sus discípulos, los apóstoles en sus cartas, vemos que se nos llama a discernir, a no tener esa actitud de, oye, todo vale, o no remangarse en el sentido de discernir, emitir juicio, una opinión cuando sea necesario. No debemos tomar las palabras de Jesús como una prohibición a juzgar el carácter de los demás. Algunos dicen no tenemos derecho a juzgar si es creyente o no. Sí debemos analizar. A la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza de las Escrituras, entendemos que sí debemos entrar a analizar
qué es lo que caracteriza la vida, el carácter de esa persona. Si es una vida y un carácter que muestra que se ha producido esa obra salvífica en su corazón o no. Vaya a ser que se esté autoengañando, que se esté reuniendo quizá entre nosotros y convenga seguir predicando el Evangelio para que se convierta, por amor a Él, para que le rinda, para que rinda su vida al Señor. Ese discernimiento, ese juicio es necesario y lo vemos aún en el marco de la disciplina de la Iglesia. Hoy en la clase que tenemos con aquellos que han solicitado el ingreso a la membresía, lo estábamos viendo. Hay tipos de juicio que son inherentes al proceso bíblico de la disciplina. En algunas iglesias no se quiere ver la disciplina. No en todas las iglesias se practica la disciplina. Pero Mateo 18 está ahí. Si tu hermano peca, ve a él. Si no se arrepiente, busca dos o tres hermanos maduros en la fe y id a él. Hablad, procurad que se arrepienta, que reconozca ese pecado visible, objetivo, del que no se está arrepintiendo. Y si no, a la congregación. Tratando siempre desde el amor, juzgando, analizando qué es lo que hay en esa persona. Procesos que se siguen en cuanto a la disciplina, por amor al Señor, por amor a la Iglesia, por amor a la persona, porque al final lo que se quiere es que esa vida sea ganada para el Señor, que esa vida esté rendida al Señor. Una definición protestante de la Iglesia es la siguiente: la Iglesia es un lugar donde se predica la palabra, se administran los sacramentos y se ejercita la disciplina. Por amor al Señor, por amor a la Iglesia, por amor a la persona y para testimonio al mundo. Como decía a los hermanos antes, un testimonio al mundo de que la Iglesia es algo aparte y de que no todo vale, de que por amor al Señor no todo vale. Tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición a juzgar la enseñanza de otros hombres, a juzgar la doctrina de otros hombres. Hemos visto, se ha mencionado, ¿no?, los falsos profetas. Se supone que debemos descubrirlos, que debemos alejarnos de ellos, que nos debemos defender de ellos. Y eso es imposible sin un conocimiento de la palabra, sin un conocimiento de la doctrina y un empleo del conocimiento en ese juicio. Fijaros algunos textos. En Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Son palabras fuertes, tajantes de parte del apóstol Pablo. El mismo Pablo a Tito le dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, ¿cómo podemos saber si un hombre causa divisiones? ¿Cómo saber si en un mensaje hay alguna herejía? Si tenemos la idea de que con tal de que tal persona se llame cristiano, no hay que preocuparse por lo que crea. Y como decíamos al principio, mientras se llame cristiano, todo vale. No, no todo vale. No da igual lo que esta persona esté enseñando o lo que esté predicando. Hay que buscar ese conocimiento de las Escrituras, de la doctrina, discernir qué es lo que está enseñando, si se ajusta a la enseñanza de la palabra o no. Como decíamos antes, los falsos profetas no lo parecen, no vienen vestidos de lobos, sino disfrazados de ovejas. Y para distinguirlos, para reconocerlos, debemos juzgar según la doctrina. El apóstol Juan, el discípulo del amor, ¿verdad? Fijaros cómo se expresó en su segunda carta: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Os habéis fijado en qué términos se expresa ese discípulo del amor? No le digas bienvenido al que no comparte esta doctrina.
porque como le digas bienvenido, tú estás siendo partícipe de él. Así que mucho cuidado, claro que se nos llama a juzgar, a discernir, a discriminar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo que se ajusta a la palabra de lo que no se ajusta. Soy consciente de que quizá el mensaje de hoy en ese sentido no es quizá el más común o el más fácil de abrazar, porque lo fácil y lo cómodo es, oye, mira, mientras todo parezca que esté bien, todos juntos. Desde el deseo de que la Iglesia siga creciendo en ese conocimiento del Señor para que sigamos avanzando hacia la madurez, debemos decir que eso no es así. La misma palabra nos enseña a practicar tal distinción. Os propongo un ejercicio. Coged en vuestras casas segunda de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, y mirad las diferencias. El verdadero creyente del falso. En una misma carta, ahí lo tenemos, capítulo 1, capítulo 2. Lo verdadero de lo falso. Mira cuál es el enfoque del mensaje. Considera qué o quién es, mejor dicho, la sustancia, la esencia del mensaje. ¿Hacia dónde dirige? ¿Qué es lo que busca el mensaje? Así que en este texto no encontramos una prohibición a juzgar. No es para que abraces el no juzguéis para él. No. No hay una prohibición a juzgar el carácter, a practicar disciplina como veíamos. ¿Cuál es entonces el significado? ¿Qué es a lo que está refiriéndose el Señor Jesús? Como decía, no prohíbe el juzgar, sino que el acento, la preocupación y el argumento que sigue a continuación se centra en el asunto de condenar. Condenar. Hay quienes se van al otro extremo. Y tan pronto se dice que aquí no hay una prohibición a juzgar, que debemos evaluar, que debemos discernir, que debemos discriminar, que debemos juzgar, porque es un llamado que encontramos en las Escrituras. Tan pronto decimos eso, debemos advertir inmediatamente del terrible peligro de irnos al otro extremo y de condenar, de emitir juicios ya de condena, ese veredicto final, que es ahí donde Jesús muestra su preocupación. ¿Recordáis a los fariseos de nuevo? Esos fariseos a los que Jesús se dirige. A sus discípulos les dice, cuidaos de ser como ellos. Su interpretación de la ley no es la correcta, su forma de vivir tampoco. Guardaos de hacer como ellos. Quizá dicen conocer la ley, pero es que no se han enterado de qué va. No conocen su verdadera interpretación. Son unos exhibicionistas y jactanciosos en su forma de dar limosna, de orar, de ayunar. Son unos mercenarios y materialistas en su relación con las cosas del mundo. No seáis con ellos. Y Jesús les sigue diciendo, o les diría más adelante, en esa parábola, ¿no?, del fariseo y el publicano, cuando describe a esos dos hombres que suben al templo a orar y recordáis las palabras del fariseo que dice, Dios, te doy gracias por no ser como los otros hombres, ni aun como este, ¿verdad? Lo peor, lo detestable era la actitud que había en ese hombre. Y si analizamos las Escrituras, vemos que esa actitud no era exclusiva de ese fariseo. Esa actitud detestable no era exclusiva de ese hombre que miraba por encima del hombro y confiando en su propia justicia decía, te doy gracias porque no soy como este. Esa misma actitud perturbó la iglesia del primer siglo y esa misma actitud perturba aún la iglesia a día de hoy. Y Jesús está advirtiendo aquí de algo terrible, un peligro que de alcanzar nuestro corazón va a causar estragos, va a generar un daño terrible. ¿De qué espíritu está advirtiendo Jesús? Estamos hablando de orgullo, por supuesto, esa convicción de rectitud que pueda tener
uno mismo, ese yo que está por encima de todas las cosas, ese sentir de superioridad que nos lleva a condenar a la otra persona, a decir, yo no soy como este, como si yo estuviera por encima. Ese orgullo que conduce a censurar, a decir lo que sea, en el tono que sea y con independencia de lo que me lleve por delante. Describimos al fariseo de aquel momento, pero describimos también al que hoy tiene ese espíritu farisaico, porque era una detestable actitud de aquellos días, pero es una detestable y pecaminosa actitud también en el día de hoy. Una tendencia a ser hipercrítico. Hay una diferencia entre ser crítico y a ser hipercrítico. La facultad de criticar es buena. La facultad de criticar en sí misma es buena y ejercitar la crítica con sabiduría es constructivo, es bueno. Lo vemos, por ejemplo, en el marco, por ejemplo, de una profesión. Se acepta la crítica, ¿no? En cualquier profesión, siempre que sea con el ánimo de favorecer el crecimiento de la persona en ese ámbito concreto, se pueden analizar, poner encima de la mesa algunos fallos, pero con el propósito de que haya ese crecimiento. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Lo que el Señor Jesús está aquí denunciando, de lo que está advirtiendo en un sentido, es de algo mucho más profundo, de algo mucho más terrible. Está advirtiendo de ese sentir que puedan tener determinados hombres, determinadas mujeres, de deleitarse, de complacerse, de sentir una satisfacción, sí, en la crítica misma. Personas, hombres y mujeres que dedican buena parte de su tiempo, buena parte de sus esfuerzos, que encuentran deleite en criticar, casi deseando encontrar la falta de otros para meterse ahí. Si consideramos todo esto a la luz, por ejemplo, de 1 Corintios 13, donde se nos describe el amor, un texto conocido, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo nos dice que el amor todo lo espera. Eso es en un sentido positivo. Ahora, el hipercrítico, ¿qué es lo que espera? Lo peor. Aquel que está con ese deseo de poder señalar la falta, de poder señalar el error, de vivir en esa crítica constante, lo que está esperando, no es lo mejor, sino lo peor. Quizá a algunos les suena raro. Quizá a algunos aquí suena raro, pero os puedo decir que algunos viven instalados ahí. Algunos viven instalados en ese run run esperando el error del otro para que uno pueda criticar. Dar rienda suelta a la crítica. ¿Y qué ocurre a esa persona que tiende a fijar esa atención en asuntos que son indiferentes la mayoría de las veces para convertir esos asuntos en cuestiones de vital importancia? Ahora, en la práctica, ¿cómo se manifiesta? Porque es importante que analicemos, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si es que quizá se ha abrazado ese espíritu hipercrítico que el Señor Jesús está denunciando. Te diría, ponte en alerta cuando veas que en ti hay una cierta tendencia a criticar innecesariamente. Recuerda lo que hemos dicho antes, no es siempre incorrecto hacer crítica. Es decir, habrá momentos en los que sea necesario, por amor al Señor, por amor a la Iglesia, por amor al pueblo del Señor, dando testimonio de Él, levantarnos y decir, no, oye, por ahí no. Lo que estás enseñando no es correcto. Pero a donde vamos es que debemos entender que Dios no nos ha colocado a nosotros como jueces de la humanidad. Hay personas que se sientan en el derecho de juzgar toda persona, toda situación, todo evento, es decir, meterse en todo.
Personas que tienen que dar su evaluación, que tienen que dar su veredicto sobre todas las cosas. Ese es el espíritu que Cristo condena. Y hay asuntos, hermanos, que no nos corresponden. Hay temas que no van contigo. ¿Para qué te metes? ¿Para qué nos metemos? Hay temas en los que no debemos meternos. Me estoy refiriendo, y quizá alguno se está sintiendo identificado. Hay personas que tienen que opinar de todo. Que es que están en todos los fregados. Vayan con ellos directamente o no. Por eso antes cuando decía que el Señor Jesús se ocupa de las relaciones, decía con las personas que conocemos y con las que no. Porque es que a veces, fijaros cómo somos que ya emitimos veredicto de quien pasa por la calle juzgando lo que ha hecho y no va con nosotros. Hay personas que necesitan estar en todas las conversaciones y emitir esos veredictos, esas sentencias definitivas sobre todas las cosas. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en ello? O mejor dicho, ¿te ves reflejado ahí? ¿Hay alguno aquí que pueda decir, sí, yo soy esa clase de persona, que es que estoy en todo? Siempre me estoy metiendo en todas las cosas, opinando sobre todo, vaya conmigo o no, sin que me pidan opinión. Sentenciando sobre todo, tratando de imponer mi voluntad sobre todas las cosas. ¿Estás protegiendo a alguien? ¿Estás haciendo por puro placer? Porque si estás sintiendo ese placer en opinar sobre todo, ponte en alerta. Y cuidado el sentimiento que puedas estar desarrollando por ahí, porque si encuentras satisfacción en la crítica, cuidado. Y esto se aplica a muchas áreas, ¿verdad? Porque de relaciones hay de muchos tipos, en el sentido de que hay relaciones más estrechas y otras más lejanas. Y una alerta también, padres, de esto hay que enseñar en casa. Porque el espíritu crítico se contamina, se contagia. Y hay personas, hombres y mujeres, que quizá no se dan cuenta, pero ni bien abren la puerta de su casa que ya están criticando. Para que nos entendamos, ya están rajando de todo. ¿Qué estás diciendo a oídos de tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Estás mostrando una opinión firme en base a la palabra porque ha habido algo que atentaba a la voluntad del Señor? ¿O simplemente estás despreciando, dando esa rienda suelta a la crítica porque algo no se ajusta a tus intereses, porque fulanito, menganito? Enséñale a tus hijos que el Señor en su gracia no ha hecho a todos por igual. Que no todos los caracteres son iguales, que no todo temperamento es igual, que hay muchos tipos de gustos, que hay muchos tipos de preferencias, que hay una preciosidad en la variedad. Enséñale eso. Que tu hijo, que tu hija, si alguien le dice, ¿cómo es tu padre o tu madre? Buah, solo que critica. No tenemos que estar pasando juicios, sentenciando, imponiendo sobre cómo los demás hacen las cosas. El hipercrítico es esa persona que quiere que los demás se amolden a él o a ella. Otra manifestación de ese carácter hipercrítico, hay esa tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. Es decir, no se dispone de todos los datos objetivos, no se conocen todas las circunstancias, no se conocen todos los hechos que hayan podido llevar a tal o cual persona a actuar de una determinada manera, pero nosotros ya emitimos el veredicto. ¿Acaso no te ha ocurrido? ¿Acaso no tenías una opinión quizá sesgada? Los elementos de los que disponías no estaban completos y tú ya has sentenciado a la persona sin posibilidad siquiera en tu corazón de extender misericordia hacia él. Tú ya te has formado tu idea y ya da igual. Cuando tus prejuicios toman la delantera. El espíritu que el Señor condena está a la vuelta de la esquina cuando dejamos que nuestras ideas preconcebidas
ya dirijan el rumbo. Y hay muchos prejuicios de distinta índole, que nos pueden llevar a formar una opinión sesgada, como decía. Una tendencia a evaluar las motivaciones de los demás. Cuando uno dice, no, yo ya sé por qué lo ha hecho. Sé que lo hizo para molestarme. Sé que lo hizo por envidia, por celos. Sé que esa persona no me quiere favorecer. Siempre son conclusiones negativas. No se deja espacio a posibilidad de nada bueno, sino malo. Hay una tendencia a destacar el lado negativo, muchas veces, de las personas también. El hipercrítico difícilmente te destaca algo bueno del otro. Tú le preguntas quizá por cualquiera, no voy a poner nombres, y en vez de decirte, oye, pues mira, el Señor ha estado haciendo muchas cosas con ese hombre a lo largo de estos años. Fíjate que en humildad, paciencia, en benignidad. No. Primero te señala en qué está fallando. Y en el mejor de los casos, en algún momento apuntará algo bueno. Pero si puede, de entrada señalará el error. Hay una tendencia también en el hipercrítico a establecer muchas veces normas de conducta. Pablo trata acerca de esto en Romanos 14, lo estuvimos viendo en su día. Ahí les dice a sus lectores que deben evitar juzgarse por cuestiones como la comida, la bebida o qué día guardar. Pablo se dirigía a una iglesia que había hecho de estas cosas una cuestión fundamental y que tomaban como una persona seguía todo esto como parámetro para aceptarlo o rechazarlo. Y Pablo les dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quizá hoy no tenemos problemas aquí con la comida o la bebida. Pero a veces se suscitan problemas con cuestiones que no son fundamentales. En lo que sea fundamental, ahí sí, unidad. En lo que sean verdades fundamentales en las que la Iglesia cree, ahí sí, unidad. Todos en la misma línea. Pero hay cuestiones sobre las cuales no hay una prohibición expresa en las Escrituras, como tampoco una ordenanza sobre cómo haya que hacer. Cuestiones que atañen a asuntos de conciencia. Y el argumento de Pablo es el siguiente: si Dios nos ha aceptado, si Dios nos ha justificado por gracia, si nos ha aceptado solo por la fe, ¿quién eres tú para aceptar o rechazar a tal o cual persona por tu opinión? Como si nos dijera, ¿quién te crees que eres? O sea, considera quién eres delante de Dios. ¿Qué te ha justificado? ¿Qué te ha hecho acepto? ¿Y quién eres para aceptar o rechazar a una persona por tu propia opinión? Y de inmediato el Señor Jesús nos da unas razones acerca de esto. Es lo que estamos viendo desde el primer versículo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A qué está apuntando Cristo aquí? Al temor a recibir las consecuencias de nuestro pecado. Algunos interpretan estas palabras en el sentido de decir, si tú no quieres ser juzgado, no juzgues. Lo que no quieras para ti, tú no lo hagas. Bien, en un sentido sí, y en un sentido es cierto que la persona criticona lo que estará haciendo según cómo es atraer crítica hacia sí. Pero la enseñanza de Jesús va más allá. ¿Hacia dónde está apuntando? Al juicio de Dios. Eso es de lo que está hablando el Señor. También sobre nosotros. Abrazamos la verdad como hemos estado recordando también en últimos mensajes, de que si unidos a Él por la fe, ya no hay condenación, ya no hay separación, pero eso no se contradice con la realidad del juicio de Dios. Claro, algunos no quieren escuchar hablar del juicio de Dios, pero está ahí.
está en las Escrituras y es una enseñanza de la que también se tiene que predicar y enseñar. El juicio de Dios hoy, también sobre el creyente, y el juicio de Dios que vendrá. Y alguno dice, ¿el juicio de Dios hoy? Dios juzga el pecado de sus hijos aquí y ahora con el propósito de disciplinar. Es lo que vemos en 1 Corintios 11, 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios juzga por causa del pecado, Dios castiga, Dios disciplina. Es la enseñanza que encontramos en Hebreos 12, donde se nos dice que el Señor al que ama disciplina. Si el Señor no nos disciplinara desde el amor, no seríamos hijos, seríamos bastardos. Y precisamente porque somos hijos, porque nos ama, nos disciplina, nos prepara para la gloria, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir madurando. Y eso también debemos verlo. A propósito de eso, permitidme el paréntesis. Como os decía, es una enseñanza para hoy, para la Iglesia. A nivel pastoral, pero también a nivel de la dinámica de congregación, en el sentido de discipulado, en el sentido de seguir creciendo y madurando, porque como hemos estado recordando en estos días, el Señor nos equipa a todos como congregación por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que nos podamos amonestar. Para seguir creciendo. Asumimos esas responsabilidades del amor. Yo a mis hijos los quiero. Hay amor hacia ellos. Hacia los tres. Y por supuesto que si toca disciplina, se aplicará disciplina. Desde el amor. Con enseñanza. Bíblicamente. Y es porque los amo que se corrige. De igual forma con la Iglesia. Si se aconseja, si se trata de corregir, no lo veáis como es que parece que siempre está con el hacha o la espada en mano. No, es precisamente porque hay un amor en la congregación. Y a veces eso también hay que recordarlo. Pero la Biblia también nos habla del juicio que tendrá lugar cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Cuando se nos convoque para comparecer delante del tribunal de Cristo. Esta es una cita ineludible. Todos aquí vamos a comparecer delante del tribunal. Todos, también los creyentes. Aquel día, cuando Cristo vuelva con poder y gloria, habrá una separación. Las ovejas por un lado, los cabritos por el otro. Y aquel día, cuando Cristo vuelva, cuando haya ese juicio, lo que se va a decidir no es la salvación. Aquel día no se decide si te vas al cielo o al infierno. Entonces, ¿qué se va a juzgar? Las obras. Insisto, no, ese juicio no va a determinar dónde vas. Las obras que se juzguen aquel día no van a determinar si te vas al cielo o al infierno. Pero sí que en una u otra medida tendrá su afectación a la eternidad que nos espera. Hay detalles de ese juicio que no están en las Escrituras, sabemos que tendrá lugar. Los conoceremos cuando llegue, pero hay esa realidad que Pablo describe en 2 Corintios 5:10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Aquel día, hermanos, se van a rendir cuentas. Aquel día se va a rendir cuentas sobre lo que has hecho y sobre lo que no has hecho. Aquel día vas a rendir cuentas de tus actos, de tus omisiones. Vas a rendir cuentas de tus palabras, de lo que has dicho y de lo que no has dicho. Vas a rendir cuentas incluso de tus pensamientos. De todo. Vas a rendir cuentas de cómo has ejercitado, cómo has puesto en práctica los dones que el Señor te ha dado. Si has estado siendo un buen administrador de lo que el Señor te ha dado o has sido un siervo negligente. La principal razón por la cual no debemos juzgar es la de no ser juzgados por el Señor. Veremos cómo Él es, nos encontraremos como Él es, habrá un juicio, pero lo que nos está diciendo aquí Jesús es: ten cuidado, ten muchísimo cuidado de que ese espíritu hipercrítico que quizá estás teniendo no sea puesto encima de la mesa el día que vayas a ser juzgado al comparecer delante del tribunal de Cristo. Ten mucho cuidado, considera cómo estás viviendo, considera lo que dices, en el tono que dices, considera lo que estás pensando, considéralo todo, considera cómo te relacionas con los demás. Lo que viene a decir es que te estás exponiendo. Tú mismo, tú misma te estás exponiendo y tendrás que responder ante Dios por ello. Si estás albergando en tu corazón un espíritu hipercrítico que tiene que opinar sobre todas las cosas, que tiene que sentenciar sobre todo, de emitir el último veredicto, de imponer la opinión sobre todo, de criticar, de rajar sobre todo y sobre todos, te estás exponiendo. Porque esa crítica pecaminosa se pondrá delante de ti el día que comparezcas delante del tribunal. Y la segunda razón que ofrece, dice versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo que Jesús está diciendo aquí es: tú estableces la pauta. ¿Quieres vara de medir? Tú la fijas. Tú mismo la estás estableciendo con tu actitud, con tu forma de fijar esa medida, así serás juzgado. Ahora, con este segundo argumento, Jesús no solo advierte de lo que otros pudieran hacernos, ¿no?, como el pagar con la misma moneda, sino que, como decía, Dios nos juzgará según nuestra propia medida. En Lucas 12, Jesús habla de cosas dignas de azotes o de ser azotado poco, enseñando acerca de este principio, ¿no?, de que cada uno será juzgado en cuanto al conocimiento que tuvo. Pero leemos también en Romanos 2:1 ese texto de advertencia en el que haríamos bien de prestar mucha atención, muchísimo cuidado, cuando dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tenemos la tendencia a ser muy rápidos, muy ávidos a la hora de señalar a los demás, con una crítica áspera, dura, que sentencia. Nos vestimos con esas ropas farisaicas que decíamos al principio, señalando a los demás, no dando pie a reconocer lo que pueda haber en nosotros. Somos rápidos a la hora de señalar, de querer meternos a señalar al otro, sin ver si es que quizá nosotros estamos haciendo lo mismo. Te condenas a ti mismo, dice Pablo. Dios es escrupulosamente justo en su juicio y va a usar esos mismos estándares. Recuerda cuando veíamos la serie de predicaciones sobre la carta de Pablo a los romanos. Al tratar ese texto, hacíamos alusión a la grabadora invisible. ¿Os acordáis de eso? Hacemos algo de memoria. Hubo alguien que se sirvió de esa analogía para explicar ese texto. Decía: piensa como si la llevaras en una grabadora colgada de tu cuello. Una grabadora que va almacenando, que va guardando, como se diría ahora, que va subiendo al drive. Todo lo que dices, cómo te comportas con los demás, tus críticas también,
tus juicios severos también. Y ahora trata de imaginar la siguiente escena. Imagínate en esa comparecencia delante del tribunal de Cristo. Y trata de escuchar como si Dios dijera, está bien. Esa cinta que ha ido almacenando toda tu forma de actuar, tu forma de pensar respecto a los demás, todas tus críticas. Vamos a darle al play. Esa misma medida para los otros, vamos a aplicar a ti. Y fíjate en ese texto que encontramos en la carta de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si te pones a ti mismo como maestro y autoridad, recuerda que serás juzgado también en base a ese grado de autoridad en el que te estás poniendo. Usamos una vara bien estricta para los demás a veces y más flexible para nosotros, ¿no? Esa misma vara con la que juzgas a otros es la que se usará para juzgarte a ti. Hemos visto como primera razón para que no seamos juzgados, para que ese espíritu de crítica no se ponga encima de la mesa. Crítica pecaminosa, insisto, cuando seamos juzgados. Hemos visto la segunda razón. Tú estableces la pauta. Tú fijas la vara de medir. Ahora, la tercera razón. Versículos 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Puede haber un ejemplo más cargado de ironía? La ironía del Señor se pone aquí, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo es, tú eres incapaz. Si tú eres un hipercrítico, eres incapaz, estás inhabilitado para juzgar a otro, no estás capacitado. No puedes pasar un juicio justo respecto de los demás. Y nos lo muestra con esa enseñanza. Nos habla de alguien que tiene una pequeña partícula en el ojo y otro que tiene una pedazo viga que está atravesando el suyo, ¿no? Y ese individuo que tiene la viga dice, ven. Y nos imaginamos lo que ocurre, ¿verdad? El que tiene la viga está preocupado por la salud del que tiene esa pequeña partícula. Y le molesta. O sea, tiene la viga en su ojo y le molesta la pequeña partícula que hay en el ojo del otro. Y el Señor le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué miras la paja? ¿Por qué miras esa pequeña partícula que hay en el ojo si tú tienes esa viga de proporciones descomunales? Y en segundo lugar le pregunta, ¿cómo esperas sacar esa pequeña partícula si tu campo de visión está cerrado? ¿No puedes ver? En primer lugar, apunta a la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué quieres sacar esa paja cuando tú tienes esa viga? Y nos apunta, nos señala, escuchadme bien, a propósito de la motivación, que cuando nos involucramos, porque nos debemos involucrar, en el proceso de santidad de otra persona, lo que nos debe preocupar, en primer lugar, por encima de todas las cosas, es la santidad del Señor. Cuando hay amor por la santidad de Dios, queremos primero andar nosotros en santidad. Y luego estamos dispuestos para que el otro pueda andar también en santidad. Y aquí lo que está denunciando es a esa persona que está más enfocada en el pecado del otro que en el suyo propio. Y está diciendo, estás incapacitado, estás inhabilitado, es que no puedes hacerlo. Y la segunda pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? No tienes una buena visión. Con ese palo que tienes delante del ojo, ¿qué pretendes sacar?
Estás inquieto por la pequeña mancha que se ve en el otro, que hay un profundo deseo de eliminarla, pero la viga en tu ojo te lo impide. Imagínate el proceso. Imagínate el proceso de sacar una pequeña partícula del ojo de otra persona. El ojo es yo diría, ¿no?, uno de los órganos más sensibles que podamos tener. Vaya, a mí se me acerca alguien con el ojo, con el dedo, a sacar algo y mi ojo ya se cierra. ¿Sí o no? Es delicado. Y lo que se necesita para poder sacar la paja, en ese sentido, es afecto, paciencia, calma y equilibrio. Porque si no tienes eso, si tú te acercas como un vendaval a otro para sacarle la pequeña partícula del ojo, le vas a hacer un estropicio. En el sentido espiritual, igual. Para acercarte a un hermano, para tratar con su alma, porque esto es muy delicado, no estamos tratando de cualquier cosa, para tratar con su corazón se requiere de humildad, se requiere de compasión, se requiere de gracia, se requiere de afecto, de paciencia y de una conciencia de nuestro propio pecado. Para que cuando nos dirijamos al otro, realmente podamos ayudar. La sentencia de Jesús en ese sentido, en el versículo 5, no puede ser más contundente. Hipócrita. Hipócrita. El hipercrítico es un hipócrita, está diciendo Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya hace semanas vimos quién era el hipócrita, el que se pone la máscara, el que quiere hacer el espectáculo, el que quiere evidenciar algo que no está viviendo en su corazón. Aparentar, estar muy centrado, muy interesado, cuando lo que quiere tan solo es denunciar el error, la falta, para confirmar que él es superior. Y Cristo le dice, eres un hipócrita. Ese espíritu de superioridad que le lleva a levantarse, a erigirse como alguien que está por encima de los demás. Ese aire de superioridad con el que dice, ven, que voy a sacar la paja que hay en tu ojo, permíteme. Pero lo más posible es que le meta el dedo en el otro ojo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la medicina? Porque quizá alguno dice, bueno, pues entonces, nada de juzgar. Entonces, nada de involucrarme con los demás. No, no es eso lo que nos enseña el Señor Jesús, no es eso lo que nos enseña la palabra. Todos nos involucramos en el crecimiento de los demás. Pero si leemos el texto detenidamente, vemos el orden que Él nos invita a seguir. No te está diciendo, vale, pues mira, quédate quietecito en tu silla, quédate cómodo en tu sofá, tú no te impliques con los demás, tú olvídate de la iglesia, tú a la tuya, tú sé feliz, abraza la facilidad de este mundo, el yo, el egoísmo, tú no te metas. Versículos 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Busca primero tú la santidad y la justicia y luego estás capacitado para ir a otro. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No nos dice que nos olvidemos de los demás. No nos dice que seamos indiferentes a los demás. Nos dice que nos ocupemos primero de quitar lo feo que haya en nosotros, de procurar nosotros la santidad, la justicia, para luego poder dirigirnos al hermano y entonces tratar con él, aconsejarle con paciencia, con calma, con afecto, con amor, con humildad, con compasión, sin ese espíritu de crítica pecaminosa que hay en tantas ocasiones en el corazón del hombre, con el propósito de uno sentirse superior, de señalar la falta del otro, de querer andar en todas las cosas con pasión y humildad. Y es entonces cuando puedes lidiar con la falta del hermano, con misericordia, con verdad, sin sacrificar una cosa por la otra.
sin sacrificar una cosa por la otra. Y eso es algo que debemos ver. Por supuesto, hay que poder ir y corregir, enseñar, alentar al hermano, pero con verdad. Ambas cosas. Lo que el Señor enseña aquí, en definitiva, en esos textos, no es que el cristiano se olvide de la capacidad de crítica y de discernimiento. No nos está prohibiendo que critiquemos, que ejerzamos, que emitamos un juicio. Nos está alertando del terrible peligro de tener en nosotros ese espíritu condenatorio, ese afán también por señalar a los demás, de querer emitir juicios precipitados, sino que la ejercita para evaluarse primero a sí mismo y después ayudar a los demás. Como os decía al principio, es un texto, es una enseñanza que entiendo urgente, apremiante para los días de hoy. Desde hace mucho tiempo se considera urgente esa enseñanza, porque si nos limitásemos a leer en un sentido literal, nos podría llevar a conclusiones erróneas. Y esas conclusiones erróneas son las que impiden que uno, a nivel particular, la Iglesia en su conjunto, pueda ir creciendo, madurando, adquiriendo esa sabiduría. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que revele, por si hay alguno aquí que haya tenido, que esté teniendo ese espíritu que el Señor Jesús está condenando, se pueda arrepentir de ese pecado. Pero también orando, ¿no?, en el sentido de abrazar como iglesia la dinámica a lo que Él sí nos está llamando, de que podemos juzgar, debemos discernir, pero con la sabiduría y con el propósito al que Él nos llama. Amén.